Hoy comenzamos una serie de predicaciones que se llama la serie Sanando Nuestra Tierra. Esto nace con la idea de que nuestro corazón es una tierra y que la palabra de Dios es semilla. Y la semilla, que es la palabra de Dios, debe germinar en nuestro corazón, de modo de que nazca, crezca la plantita que es la fe, y de modo que por medio de la fe, luego de esa plantita, los frutos aparezcan, ¿sí? Y los frutos son no solo los frutos del Espíritu, sino también las bendiciones de Dios sobre nosotros. Pero necesitamos, ¿saben qué? Tener una tierra sana para que crezca una planta sana y fuerte y aparezcan frutos buenos. Una tierra estéril no produce nada. Así notamos que hay muchos cristianos que son tierra estéril, que no florecen, que no dan fruto, que no se manifiesta lo que se tiene que manifestar. Nosotros en los encuentros damos un montón de información necesaria para que esto ocurra y la mayoría de todos nosotros ya hemos pasado por un encuentro, algunos fueron 2 o 3 veces a un encuentro y más o menos algo saben, pero a veces salimos del encuentro, los avatares de la vida, los problemas del día a día nos hacen olvidar la enseñanza que recibimos y muchos cristianos se convierten en cristianos autómatas. Van a la iglesia, levantan la mano, cantan, se ponen la corbata, ¿sí? Después pasan y se van. Pero en el proceder de su día a día y en el pasar del tiempo, en vez de tener una vida fogosa, poderosa, una vida potente en Dios, donde se manifieste la gracia, el poder, donde los dones del Espíritu Santo sean una evidencia, vemos que hay muchos cristianos que solo se mantienen en un nivel primario de fe. Y no es la idea. La idea es que vayamos de gloria en gloria. ¿Y cuántos están dispuestos a ir por más? A ver, de preguntarle que está a tu lado, ¿vos estás dispuesto a ir por más? No, es una pena, no digo que es un pecado, pero en parte podría hasta serlo. Pero es una pena que muchos cristianos se queden en un nivel primario de fe. Más aún en una congregación como esta, que se predica el Evangelio de Jesucristo, donde nosotros los pastores, con todo el ministerio, hacemos un esfuerzo para que todo el consejo de Dios a los creyentes no les falte. Entonces es una pena que recibiendo palabra, enseñanza, ministraciones, exhortaciones, es una pena que después es como estar tirando fósforo, y que no prende nunca la chimenea. No digo que ese sea tu caso, digo que hay muchos cristianos que sí es un caso. Hay cada cristiano, hay cada caso, ¿verdad? Pero bueno, esta serie de predicaciones Sanando Nuestra Tierra tiene como fruto o tiene como fin ayudarnos a entender que cuando nosotros nos consagramos para el Señor, inevitablemente eso repercute en bendición, en prosperidad, en fuerza espiritual, en fuerza anímica, en fuerza psicológica, en estabilidad emocional. Cuando nosotros nos disponemos como cristianos a cumplir los mandamientos del Señor, irrevocablemente como resultado vamos a tener más fuerzas espirituales. Hay muchos cristianos que semana tras semana se lamentan y dicen: ¡ay, Señor, dame fuerza porque no puedo más! Amén. No digo que todo sea el mismo caso, pero hay cristianos que las fuerzas se las está chupando algo. No que no tienen fuerza, sino que hay algo que se le está absorbiendo la fuerza psíquica, psicológica, emocional. Que por dos por tres le saltan los tapones. Cada tanto se hace un cortocircuito. Es porque hay una fuga. Y esa fuga tiene que ver con el pecado. Con el pecado que está en nuestra mente, en nuestros corazones. Con el pecado que nosotros podemos practicar a escondidas. Yo recuerdo una vez que tuve una experiencia espiritual donde el Señor habló a mi espíritu de una manera muy, muy marcada, donde el Señor me dijo: si te consagraras más
verías más resultados. Y automáticamente cuando Dios te da una palabra, la mente se dispara. Se te abre todo un conocimiento que quizás lo tenías, pero no lo intuías de esa manera. Así que el Señor me ministró en una ocasión. Y la verdad que nosotros como cristianos fuimos llamados para multiplicar al 100 por 1. ¿Amén o no amén? No fuimos llamados para pucherear. No fuimos llamados para regatear. No fuimos llamados para vivir una vida cristiana más o menos afable. Fuimos llamados para vivir una vida poderosa en Dios. ¿Cuántos lo creen? Decirle que está a tu lado, Dios te llama a que vivas una vida poderosa. Pero tenemos que animarnos a ser más puntillosos. La palabra puntilloso fue esa palabra que el Señor usó cuando me habló. Tenés que ser más puntilloso con tu santidad. Y dije, porque yo me considero un hombre que me consagro para el Señor. Donde desde chico siempre he buscado sacar de mí cuanto más puedo toda humanidad de malos pensamientos, malos sentimientos. No puedo evitar que una paloma pose sobre mí. Bueno, sí podría evitarlo, ¿no? Pero sí puedo evitar que haga nido sobre mí. En un descuido, ¡pum! Se posó, bueno, fuera. Pero después que se haga un nido. Entonces, así todo, el Señor me exhortaba, porque nuestra condición es que mientras estamos en este cuerpo humano, somos pecadores. Pero eso no es piedra libre para justificar y salir a decir, bueno, ¿qué querés? ¿Qué hacen los pecadores? Pecan los pecadores. ¿Qué hacen los perros? Perrean los perros. Los gatos, ¿qué hacen? Gatean. Bueno, ¿qué hacemos los pecadores? Pecamos, pero no por eso es piedra libre para decir voy, peco y dale, y bueno, ¿qué querés? Es lo que hay. No, es lo que hay, no, porque el Señor nos está llamando a un camino de perfección. ¿Cuántos dicen amén? Y yo noto que hay bendiciones que están truncas en la vida de muchos hermanos, que no están yendo de gloria en gloria como deberían ir, que no están siendo prosperados en Dios de la manera que deberían ser prosperados. La Biblia a mí me dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay como una especie de freno a esas bendiciones. ¿Qué pasa? Que al pasar los años, no hay esa prosperidad. Y cuando hablo de prosperidad no estoy hablando de cambiar de vehículo o de casa o de vestir mejor. Estoy hablando del gozo de Dios, del poder del Espíritu Santo, de la gracia del Señor en uno cuando uno habla. Estoy hablando del dominio, del carácter, de la fe, de la templanza, de la madurez espiritual. Y que por ende, obviamente, Dios también puede mejorar tu economía dependiendo sus propósitos con cada uno. Nadie mida el crecimiento de fe con crecimiento de dinero, porque quien hace eso está cometiendo un error. Jesucristo era el Hijo de Dios y no tenía dónde reposar su cabeza. Así que cuando yo hablo de prosperidad y de crecimiento, estoy hablando de carácter, de fe, de conducta, de templanza, de madurez, de sentimientos, de dominio propio, de amor. Una persona que es rica en amor es una persona próspera. Hay hermanos que es hermoso compartir con ellos el tiempo porque te das cuenta que están llenos de amor. Y hay hermanos que mejor oramos porque están llenos de odio, de bronca, de resentimiento. Y Señor, ten misericordia y ayúdale a este hermano. Así que hay bendiciones que pareciera que está trunca. Bueno, yo hoy quiero hablar de varias cosas que tienen que ver con el pecado, pero que hacen a la sanidad de nuestra tierra y hacen a la potencia de nuestra tierra, para que podamos dar mejores frutos. ¿Cuántos quieren dar mejores frutos en esta vida? Porque nuestros frutos son para gloria de Dios. Yo, cuando me presente ante el Señor, también quiero tratar de avergonzarme lo menos posible. Decirle, Señor, estaba envuelto en humanidad, estaba envuelto en pecado, pero he hecho en mi fuerza, he trabajado en mi vida a la par con tu Espíritu Santo para poder dar mejores frutos. Yo no sé cómo va a ser tu diálogo cuando te encuentres con el Señor.
No creo, no sé, hago una hipótesis, empiezo acá a pensar cómo sería el diálogo de muchos cristianos cuando se vean por primera vez con el Señor Jesucristo. ¿Será todo chévere? ¿Será que todos le dirán, oh Jesús, y Jesús, oh amén? ¿Será todo así? ¿O será que a alguno Dios le va a decir, pará, vamos a hablar primero? No lo sé. No lo sé, pero lo que sí sé es que Jesús dice que algunos creerán verse con él y él le va a decir, no sé quién sos, no te conozco. Qué golpazo contra la pared. Pero no un golpazo de una carrerita, un golpazo a 120 kilómetros por hora contra la pared. Dios mío. Así que yo deseo que cuando llegue ante el Señor no tenga nada malo que decir de mí, o por lo menos dentro de las líneas aceptables, ¿no? Si vamos al libro Apocalipsis, de 7 iglesias el Señor Jesús a 5 las fustigó. Y a 2 solamente aprobó. Así que realmente va a haber un diálogo entre el cristiano y Jesucristo. ¿Y cómo va a ser ese diálogo? No lo sé. Pero en muchos casos Dios le va a decir, pero mirá que yo te envié de mi palabra, te envié de mi espíritu. Mirá que yo te ayudé, pero vos no tomaste el compromiso adecuado. Vos no reuniste todo lo que yo te he dado. Te he dado tiempo de ministración, he enviado mi Espíritu Santo sobre tu vida, te di el consejo de la palabra, no te faltó consolación, te ministré. Porque hay muchos cristianos que como los 10 leprosos, solo uno volvió a agradecer. ¿Cómo será el diálogo de los otros 9 leprosos cuando se reencuentren con el Señor Jesucristo? Porque ellos no tienen excusa. Ellos se encontraron con Jesucristo, ellos recibieron de Jesucristo, ellos fueron sanos por el Señor Jesucristo y nunca volvieron. ¿Cómo será ese reencuentro? Ay, Dios mío, te lo regalo. Pero mientras tanto, yo entiendo que debo ir en un camino de mayor poder. Mientras tanto, yo entiendo que mientras estoy en esta tierra, no tengo que desenfocarme, sino que tengo que mirar a la meta suprema, al sumo llamamiento. Tengo que mirar a Jesucristo y decir, voy para ese lado. Y tengo que fijar lo que estoy haciendo, porque no lo hago porque tengo temor a miedo y aberración a un Dios que me va a dar con el látigo, sino más bien tengo temor de Dios porque tengo amor a Dios. Y quiero que mis caminos sean lo más perfectos posible. Preguntale que está a tu lado, ¿cómo son tus caminos? Hay algo que se llama iniquidad, hay algo que se llama concupiscencia y hay algo que se llama pecado. Y quiero hablar de eso. Ahora bien, la Biblia, la palabra del Señor dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Sin embargo, en Gálatas 5:19, si lo podemos proyectar en la pantalla, nos está hablando de los deseos de la carne. Y muchas bendiciones de Dios no vienen porque justamente tenemos una escasa capacidad para la consagración. Digan conmigo, capacidad, consagración. No, pero que suene el consagración. Hay algunos que tienen una escasa capacidad para consagrarse y otros tienen una fuerte capacidad para consagrarse. Y los deseos de la carne, las obras de la carne, ¿sí? Según Gálatas 5:19, dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios. El nivel de tu entrega va a marcar el nivel de tu integridad. Nosotros, los que nos hemos entregado a Jesucristo, fuimos santificados, ¿verdad? ¿Cuántos santos hay aquí? Levanten la mano los que son santos porque fueron santificados por la sangre de Cristo. Muy bien. Ahora, la santidad es de Dios hacia nosotros. Pero de nosotros hacia Dios es la consagración.
Y el nivel de tu entrega a Dios tiene que ver con esa consagración. Tiene que ver con esa integridad. Porque si yo, que soy santificado por Cristo, le estoy dando lugar a las obras de la carne, las obras de la carne comenzaba con, en el listado, fornicación, ¿no? Así comienza. Si yo, que ya soy santificado ante el Señor, le doy lugar a las obras de la carne, empezaría a codiciar a la mujer ajena, o una mujer codiciar al hombre ajeno, codiciar los bienes ajenos, codiciar lo que tiene el otro. Empezaría a entrar en las obras de la carne y siendo ya santificado por Cristo, no solo que me entregaría a la codicia de codiciar, ya sea una mujer ajena, un hombre ajeno, algo ajeno que no sea mío, que además empiezo a ambicionar fama, poder, riquezas, prosperidad, lujos, que deseo que se corra la bolilla de que mi nombre es sobre todo nombre entre los mortales de Florencio Varela. Obras de la carne. ¿Qué está pasando con ese cristiano? Ese cristiano está dejando la consagración. Esa falta de consagración, porque le está dando lugar a la carne, empieza a ser un tapón para la bendición sobre la vida de ese cristiano. Entonces ese cristiano en medio de gloria en gloria se queda enano espiritual, se queda estancado. Ese cristiano en vez de ir por más glorias de Dios, se queda chato. Ahora, la palabra de Dios no nos dice que Jesucristo murió en la cruz para que nosotros seamos chatos espirituales. La palabra del Señor dice que Él, Isaías 53, sufrió por nosotros todas las transgresiones que deberíamos nosotros sufrir. Él fue molido por nuestros pecados. Él fue herido por nuestras transgresiones. Y sobre Él fue nuestra paz. El Señor pagó un alto precio para que nosotros tengamos una vida victoriosa. Necesitamos adueñarnos, apropiarnos de lo que el Señor nos dio para poder así multiplicar lo que Él nos ha dado. De manera que si yo empiezo a multiplicar lo que Él me da, ¿y cómo hago, pastor, para multiplicar? Tengo que orar más, tengo que servir más en la iglesia, si voy 2 horas, voy 4. No, tenemos que consagrarnos más. Es la primera fase para el crecimiento. Así que somos santos, sí, pero de nosotros depende apartarnos de toda inmundicia. Colosenses 3, 5, 9, si me lo pueden buscar, por favor, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos que sacar. Pablo decía, quítese de vosotros toda levadura. La levadura tiene 2 acepciones. La que voy a hacer mención es la acepción sobre el pecado. Es un sinónimo, bíblicamente hablando, de la levadura con el pecado. Es un sinónimo. Cuando se asocia la levadura, se asocia al pecado, ¿sí? Habitualmente. En Colosenses 3, 5, 9, el apóstol Pablo nos está aconsejando que esa levadura la tenemos que quitar de en medio de nosotros. Que hay pecados ocultos en nuestro corazón que necesitan ser desactivados. Desactivados, digan conmigo, desactivados. Hay pensamientos, hay sentimientos que no tienen que estar. Y si están, tienen que morir. Porque así dice la palabra, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza la lista. ¿Qué sería lo terrenal? Fornicación, impureza. Ahora, ustedes fíjense, pareciera que la Biblia se agarró con la fornicación. No, es que la Biblia sabe cuál es la mayor debilidad de los seres humanos, hombres y mujeres. Y hoy los psicólogos te dicen que el 60% de lo que nuestro cerebro procesa está relacionado a lo sexual. Entonces entiendo por qué la Biblia apunta a la fornicación o al adulterio. Porque es algo que si no lo tenemos dominado, nos puede hacer pelota. Como animales irracionales. Entonces, tenemos que hacer morir. Digan conmigo, tengo que hacer morir. La cosa no es ocultarlo que se muera de hambre, ocultarlo, tenerlo ahí de tanto en tanto y le tiro un pancito. No, la idea es hacerlo morir. Hagamos de cuenta que dentro nuestro hay un monstruo. Ese monstruo se llama pecado. Yo tengo que hacer morir ese pecado. Porque si no, ese monstruo de tanto en tanto gime, grita y se hace oír a través de nuestras acciones. Lo que digo, pienso, lo que hablo, lo que razono, lo que hago es la manifestación de ese monstruo que está dentro de uno.
que se llama pecado. Entonces el apóstol dice, haced morir pues todo lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, y acá tiene que ver con todo lo que sería vicios, pasiones desordenadas, ya sea un vicio a algo que se puede ingerir, drogas, alcohol, consumismo, ¿sí? O otras pasiones desordenadas como el orgullo, la altivez, la vanagloria, la vanidad. Son pasiones desordenadas. Malos deseos y avaricia, que a su vez la avaricia es idolatría. Así que Satanás, cuando nosotros estamos en el camino del Señor, trata de hacernos olvidar o busca aprovecharse la situación para que nosotros nos olvidemos que el pecado, si llegara, por más que seamos santos, por más que le entreguemos nuestro cuerpo a Cristo, nuestra vida a Jesucristo, Satanás va a luchar que de alguna manera el pecado igual tenga cierto control y dominio sobre nosotros. Porque si Satanás logra que el pecado tenga dominio sobre vos en algo, entonces quizás, el diablo sabe que quizás no te puede quitar la salvación. Te vas a ir al cielo igual, pero va a ser una vida totalmente infeliz acá en la tierra. El diablo sabe que, bueno, quizás vas a ir al cielo, pero vas a ser un infeliz en la tierra. Porque el pecado trae desgracias. El pecado trae angustia. El diablo no nos dice que después vamos a llorar. El diablo no nos dice que después del pecado se consume la muerte. Que vamos a sufrir. Cuando el diablo le dijo a Eva que coma de la manzana o del fruto prohibido, no sé si era una manzana, quizás era una sandía, ¿vieron? ¿Qué sé yo? La Biblia no lo dice, pero habla de fruto prohibido. No le dijo a Eva, mirá que después van a venir desgracias, vas a llorar, te van a violar, te van a pegar, te van a obligar a prostituirte, vas a ser adicta al alcohol, la droga, la mala vida, vas a pasar frío, vas a tener hambre. No le dijo Satanás eso a Eva. No le dijo Satanás. Adán no se dio cuenta que después había que laburar. Así que hoy nosotros trabajamos por culpa de Adán. Cuando lo vea en el cielo, porque yo creo que fue salvo, le decís, vos tuviste la culpa. Lo última que esta mujer se hubiese arreglado. Bueno, hermanas, las bendigo a todas. Pero Adán, cuando prueba de la manzana, no se dio cuenta que después de esa desobediencia y de ese pecado, ¿saben cuál fue el pecado de Adán? Además de la desobediencia, el hurto. Porque él estaba robando lo que no era de él. Ahí había un árbol y Dios le dijo, esto es mío, no lo toques. Es como yo te invito a mi casa y te diga, quédate a dormir, agarra la heladera, come todo lo que quieras, cocinate el pollo que está ahí, no hay problema, tomá el vino, la coca cero, no hay drama. Dormí en mi cama, no hay problema, usá mi ropa, no te hagas drama. Pero ves esa billetera que tiene $1.000, no lo toques. Y vas y me agarrás los $1.000. Eso fue lo que hizo Adán. Tomó lo que no le correspondía junto con Eva. Pero el diablo no le dijo que después iba a venir el dolor y la muerte. Y con la muerte el trabajo. Así que a veces yo dentro mío sufro en mi corazón, porque a veces el Espíritu Santo me muestra que hay hermanos que están siendo, no que me muestra en todos los casos, sino que en algunos casos específicos. Y cuando me los muestra, voy y los hablo, los encaro. Obviamente que en secreto, porque no ando divulgando, no tengo por qué divulgar nada a nadie. Pero le digo, el Señor me mostró que vos estás esto y esto. Arrepentite y no le des lugar al diablo. Y saben, mi posición no es de juzgar ni de avergonzar, porque yo soy tan pecador como él o ella. No es que acá yo me la doy de superado, sino que con amor quiero exhortar y le digo esto mismo. Mirá que si vos accedes al pecado, vas a llorar, vas a sufrir, la vas a pasar mal. No les des lugar, hermano, no les des, hermana, lugar al pecado. Y yo les hablo esto y les hablo con amor. Y en ningún momento tengo un sentimiento de decir, pecador. Esos son los legalistas que no tienen amor. Porque el que tiene amor se pone en el lugar de la persona y dice, yo podría ser el siguiente. Yo podría estar en ese lugar mañana. Por eso que con la misma vara que medís, serás medido. Y juicio con misericordia se hará a quien tenga misericordia. Y yo quiero ser un misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, dijo el Señor Jesucristo. Porque ellos alcanzarán, ¿qué?
Misericordia. Y cuando yo esté ante el Padre y ante el Hijo, yo sé que soy un pecador. Pero quiero alcanzar misericordia. ¿Por qué? Porque fui misericordioso. Y porque vi a mi hermano que yo podría estar en su lugar del día de mañana. Así que me duele muchas veces en el corazón cuando el Señor me muestra esto y que yo tengo que exhortar en privado, obviamente, porque hay hermanos que son displicentes, permisivos, flojos. Y saben, entiendan esta estratagema de Satanás, entiendan esta obra del diablo. Satanás trabaja para armar momentos espléndidos. El diablo busca que vos tengas, después de una serie de desierto, después de una serie de miseria, el diablo busca ponerte el manjar para que vos luego justifiques y decidas, voy a pecar porque me lo merezco. ¿No? Después de que el diablo vio que estuviste pasando un momento mal, un momento difícil, un momento no muy bueno, y que encima Satanás es astuto en exagerar las cosas, te viene y te dice, uy, sí, a vos te parece lo que estuviste pasando, no te mereces esto. No te mereces esto, andá y desquitate con aquel hombre, o andá y desquitate con aquella mujer, o andá y robale a ese que se lo merece. ¿Vieron que hay gente que dice que algunos se merecen que le roben? Ponele que se merezcan, pero no puedo hacerlo, aunque sean merecedores. Así que Satanás lo que busca después de alguna situación es implantar la idea para justificar el pecado y entonces pecar abiertamente. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dentro de tu mente, dentro del corazón, se concibió y se justificó el pecado. Y pecar abiertamente se llama iniquidad. Pecar abiertamente se llama iniquidad. Es lo que la Biblia habla de Satanás. Y se halló en ti iniquidad y pecaste. La iniquidad es la decisión de violar toda ley, sabiendo que estoy violando la ley y que no me importe, y así todo voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Eso es lo que hizo Satanás. Satanás tuvo iniquidad. Él decidió, es el carácter de la decisión de pecar libremente. Decido levantarme contra Dios y voy a darle hasta lograrlo. O como los guardianes, que dice la Biblia que estos tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, con los hijos de los hombres, que ellos juraron y perjuraron que no se iban a detener hasta hacer lo que habían dicho. Es decir, iniquidad. Iniquidad es cuando la persona dice, voy y lo hago y no me importa que explote el Maracaná, lo voy a hacer igual. No me importa que después se pudra lo que se tenga que pudrir. No me importa si tengo que violar la ley de Dios, no me importa si tengo que defraudar gente, no me importa si voy a hacer daño a las personas, si voy a lastimar a un ser querido o a los seres queridos o a la familia. Voy y lo hago igual. Sé que está mal, pero voy y lo hago igual. Sé que está mal drogarme, pero voy y me drogo igual. Y sé que voy a romper un montón de leyes, pero voy y lo hago. ¿Eso saben cómo se llama? Iniquidad. Iniquidad de la decisión de romper toda ley divina para hacer, cueste lo que cueste, muera quien muera, caiga quien caiga, lo voy a hacer. Eso fue lo que Satanás hizo. A eso el diablo quiere llevar al pueblo de Cristo. Se aprovecha de que somos pecadores. Y para que ustedes tengan el concepto de pecado, quiere decir errar. Pecado es errar. Entonces, cuando yo sé hacer lo bueno y no lo hago, peco. ¿Por qué? Porque estoy errando. Y porque somos humanos, podemos errar. A su vez, nosotros tenemos en nuestros cuerpos una ley que nos lleva a pecar, decía el apóstol Pablo, y estamos hablando de la concupiscencia. Pero la concupiscencia no es iniquidad. La concupiscencia es la inclinación humana
y la atracción humana a hacer algo. Yo puedo ahora estar acá y tener una atracción hacia algo malo. Quiero insultar a una persona, por ejemplo, porque me hizo daño, porque me habló mal, porque me hizo pasar vergüenza o porque se violentó contra mí. Entonces yo tengo el deseo de venganza. Eso se llama concupiscencia. Es mi inclinación a hacer lo malo y es un sentimiento que me atrae a hacer aquello que digo en mi mente: no lo tengo que hacer porque soy cristiano. No lo tengo que hacer porque eso no está bien. No puedo acceder a eso porque eso no agrada a Dios. Pero tengo esa atracción. Eso es concupiscencia. Y puedo ahí nomás frenar, porque Pablo dice: haced morir toda obra de la carne. Ahí puedo agarrar y decir: tengo una gana de pegarle a este, tengo una gana de hacer aquello, tengo una atracción que me está llevando irremediablemente a hacer esto. Pero me puedo frenar. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, no podíamos frenarnos. Íbamos y lo hacíamos, punto. Ahora viene el impulso por mi concupiscencia que está en mi cuerpo y yo puedo decir: no, no lo voy a hacer. No voy a codiciar. No voy a blasfemar. No voy a murmurar, porque vieron, a veces a alguno se le calienta el pico de la lengua y le dan y le dan y le dan. Y Santiago dice que la lengua es un pequeño miembro que enciende grandes bosques. Y que se le calienta el pico y no paran. Y parecen unos gansos ahí. Unos pavos. Dándole. Y no pueden frenar. Eso es concupiscencia. Pero pueden frenar, porque pueden decir: basta, me callo la boca, no voy a hablar más. Porque en las muchas palabras hay necedad. Entonces, pero no estamos murmurando, estamos hablando nomás. No, estamos murmurando y la querés disfrazar para hacerte el espiritual. Yo he conocido hermanos que en ronda de amigos, le daban a la lengua, que le dan a la matraca, taca, pero después aclaraban para calmar conciencia: pero no estamos murmurando, estamos hablando del problema nomás. Estaban dándole. Todo eso, la avaricia, el orgullo, la vanidad, la vanagloria, la murmuración, todo eso, ¿saben qué es? Es producto de nuestra concupiscencia, de nuestras pasiones. Y el Señor nos dice que tenemos que hacer morir toda concupiscencia y todas nuestras pasiones. Lo tenemos que hacer morir, es nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque me estoy consagrando. Yo por gracia ya soy santo, Dios ya me santificó. No hay que, ¿cuántos pecados vamos a cometer para salirnos de la gracia? 1 pecado, 10 pecados, 100. En el pecado 1001 te fuiste de la gracia. No, pero si hiciste este pecado, no importa que esté en el pecado 15, ¿eh? No, somos salvos por gracia, no por obras. Ya somos santos. Fuimos santificados, pero yo tengo que honrar esa santificación consagrándome, porque si no me consagro, puedo dar lugar al pecado. Y el pecado va a hacer efecto en mi vida. Y el diablo, quizás, si no logra arrebatarte la salvación, por lo menos va a hacer que tu viaje por la tierra sea la de un pobre perejil. ¿Cuántos perejiles quieren ser en esta tierra? Levanten la mano y digan amén. No. Yo creo que nadie queremos ser unos perejiles, ¿verdad? ¿No? En el perejil en el vocablo, en el vulgar, es uno que comete errores tras errores tras errores y es un pobre que le hacen pagar los platos rotos. Pero el Señor no quiere eso para nosotros. Y Satanás, si puede lograr que nuestra vida sea infeliz, escasa, con pocos frutos, lo va a hacer. ¿Y cómo lo hace? Cuando nosotros le damos lugar a ese monstruo que se llama pecado. Y después están esos cristianos que la pifian mal cuando de la concupiscencia van a la iniquidad. Porque una cosa es sentirte atraído por la avaricia, ponele, o sentirte atraído por el enojo, sentirte atraído sexualmente por alguien, sentirte atraído en un enojo. Y otra cosa es: voy y lo hago, no me importa. Hasta el diablo va a buscar la forma de justificar ese pecado, como diciendo: me lo merezco.
nosotros no merecemos justificar ningún pecado. Somos inmerecedores de la gracia del Señor. Pero ahí está el diablo, como ahí metiendo. Y bueno, ¿vieron? Satanás buscando la ficha. Y en mi tarea pastoral me doy cuenta que a veces los humanos somos muy rebuscados. Muy rebuscados, que vos no te lo podés creer. Somos muy rebuscados. Y en algunos casos hasta, yo como pastor he visto cosas hasta asombrosas, que digo, no sé si reír o llorar. Del comportamiento humano, de cosas que uno se entera de la vida, de gente que hace cosas, y vos decís, esto no sé si es para reír o es para llorar o para las dos cosas a la vez. Porque es algo tan loco lo que a veces la gente hace, y la gente anda tan loca por ahí. Pero eso es todo por causa, ¿saben qué? Del pecado. Que se manifiesta. Tu consagración se manifiesta en tus palabras. Tu consagración, tu nivel de consagración se manifiesta en tus pensamientos, en tus sentimientos y hasta en tu vestuario. ¿Por qué? Porque ese monstruo que se llama pecado, si yo le doy lugar, va a tomar dominio y control de todo y va a querer gobernar todo, aún como hablás y como vestís. Hay gente que se viste, por ejemplo, muy provocativamente. Y la verdad que aquella gente que se viste provocativa, sensualmente, sea varón o mujer, lo que está manifestando, que más allá que no esté en pecado sexual, sí está manifestando que tiene una codicia sexual muy grande. Y lo transfiere a su ropa. Por eso que vemos en el mundo cómo los jóvenes, las chicas o los chicos se visten porque están atados bajo la atadura sexual y manifiestan ese pecado en su vestidura, o lo manifiestan en sus palabras, o lo manifiestan en sus hechos. Hay gente que es muy violenta, son muy gritones, son maledicientes, dicen malas palabras a trochimochi. No es que se le escapó una mala, pobre el pastor, se le escapó una malas palabras. Ponele, a mí no se me escapa, pero ponele. Pero están esos que son maledicientes y maldicen y maldicen y maldicen y mandan todo al diablo. Está manifestando un nivel de consagración. Ese cristiano está manifestando. Por eso el Señor nos llama a nosotros a velar, a estar mentalizados, concentrados, conectados. Porque si no, esa llama de iniquidad puede destruir toda nuestra vida. Esa llama de iniquidad puede prenderse en nosotros y se manifiesta, como les dije, en el altivez, en el orgullo, en la mentira, en la vanagloria, en la codicia, en la ambición, en la lujuria, en las peleas, en las divisiones. Lo hemos leído en los dos textos bíblicos. Yo quiero que entiendan esto. Lo tenemos que entender y tiene que estar altamente asimilado en nosotros. El pecado tiene un poder destructivo enorme. Ay, pero yo estoy en Cristo. ¿Y? ¿Estamos en Cristo? ¿Pero qué? De modo, dice el apóstol Pablo. ¿Porque estamos en Cristo vamos a salir a pecar deliberadamente? De ninguna manera. Porque si estoy en Cristo, estoy muerto a la carne, juntamente crucificado con Jesucristo. Por eso la palabra dice que los que hemos nacido de nuevo no pecamos. ¿Pero cómo? Sí, no pecamos en cuestión de iniquidad. Y podemos tener el dominio a la concupiscencia de tenerla atrapadita, agarradita y decirle no. Entonces se manifiesta el verdadero cristiano cuando el cristiano dice no. Se manifiesta que uno ha nacido de nuevo porque tiene el poder de decir no al pecado. Aunque muchas veces voluntariamente decimos sí al pecado. Pero el pecado, lo importante es que el pecado no debe llegar a tener en nosotros un grado alto de manipulación. Porque si el pecado llegara a tener un nivel alto de manipulación sobre nuestras vidas, estamos embromados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos embromados? Sí. Porque estoy atado a ese pecado. Quizás el pecado pudo haber venido por la concupiscencia de forma externa
Y pude haber dicho que no, o pude haber dicho que sí. Y si he pecado, abogado tengo para con Cristo. Pero cuidado con la iniquidad, porque a la iniquidad ya directamente le he dicho sí y soy preso al pecado y no le puedo decir que no. Necesito cortar con esa iniquidad. Necesito cortar con esa iniquidad. Hay gente que tiene el hábito, por ejemplo, de la mentira, ¿no? Son altamente mentirosos. Entonces, no es lo mismo, bajo una circunstancia externa y tu humanidad, hacer una mentirita piadosa, ponele, a que sos un mentiroso trochimochi. Porque si sos un mentiroso trochimochi, eso es iniquidad. Eso es iniquidad. Estoy siendo gobernado por una fuerza de iniquidad que me está llevando a ser un mentiroso pleno. Pero ya, ponele cualquier otra cosa que te gobierne. A algunos les puede gobernar el juego. A otros la mentira, a otros la lengua, a otros lo sexual, a otros la avaricia. Eso se tiene que cortar, porque si no, el pecado trae realmente consecuencias duras. Y lo que de Dios se tiene que manifestar en uno no se puede manifestar, porque está eso ahí estorbando, molestando. En Génesis 3:17 vamos a leer qué tan serio es el tema del pecado. Si lo tenemos, por favor, en la pantalla. En Génesis 3:17 encontramos que el pecado maldijo la tierra. Y acá Dios le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te he mandado, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Lo que estamos viendo acá es la revelación de lo que ahora iba a empezar a acontecer por causa del pecado de Adán. No es que Dios le dijo, ahora pecaste, ahora vas a ver, voy a maldecir a toda la tierra y ahora van a nacer insectos, van a nacer las cucarachas, las moscas, los piojitos, los insectos, las plantas se van a volver algunas tóxicas, venenosas, ahora vas a tener que trabajar porque me desobedeciste, ahora vas a ver y maldije toda la tierra. No, lo que el Señor estaba haciendo ahí era revelarle a Adán que por esa consecuencia, por ese acto, ahora iba a haber esta consecuencia. El pecado maldijo la tierra. Y ahí empezaron, como dije, a nacer bacterias, virus, a nacer plantas tóxicas, la ferocidad de los animales. Las plantas empezaron a tener pinches. Empezaron a aparecer la cucaracha, los piojos, animales feos, horribles. Porque no era así al principio la tierra, era todo perfecto. Pero por causa del pecado. Entonces yo quiero demostrar que por un pecado la tierra fue maldita. Uno. No es que Adán venía, que le daba y Dios le dijo, bueno, Adán, ¿sabés qué? Mira, cometiste tanto pecado que ahora la tierra está maldita por tu causa. Uno. Mirá qué tan grave es el pecado, que por un solo pecado se contaminó todo el planeta. Por un solo pecado Satanás se fue del cielo. Por un solo pecado los ángeles que se sumaron con Satanás afuera del cielo. Y Adán afuera del Edén. Por un solo pecado. Tenemos que hacer la listita, ¿no? ¿Cuántos pecados venimos acumulando? Pero la sangre de Cristo nos limpia de todos esos pecados, hermano. Dale un aplauso al Señor. El pecado no tiene poder sobre nosotros porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Pero no tenemos que darle lugar al pecado. No podemos decir que porque Cristo murió y tenemos la sangre de Cristo, ahora voy a pecar. Total, peco y que el Señor me limpie. Peco y que el Señor me limpie. Vuelvo a pecar. Y está bien, si pecamos, dice la Biblia, abogados tenemos. Busquemos siempre que pequemos. Alguno dirá, pero pastor, yo ya no quiero ir más a orar a Dios, porque cada vez que oro a Dios, le vuelvo a enumerar todos mis pecados, los mismos de ayer, el día de hoy. No, ya siento que Dios piensa que soy un caraduro, un mentiroso, y con lo que usted está predicando ahora, menos voy a buscar de Dios. No, con más razón tiene que buscar de la gracia, porque somos salvos por gracia. Lo que el Señor quiere es que seamos puntillosos en este aspecto. Y si hemos pecado, el Señor nos limpia de todos nuestros pecados. No hay pecado que la sangre de Cristo no nos limpie. Pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento.
Porque si no hay un verdadero arrepentimiento, esa concupiscencia que no está controlada nos puede llevar a la iniquidad y ahí estamos en problema. Y si hay iniquidad, se tiene que cortar. Así que miren, ¿qué tan serio es el tema del pecado? Que Dios tuvo que hacer lo imposible posible y Él tuvo que venir Él mismo a nacer a la tierra y morir. Y tuvo que Él ser sacrificado por nosotros. Mirá qué tan serio es el problema. Porque si no fuera tan serio, Dios hubiera dicho, chicos, muchachos, ¿saben qué? Está todo bien, están todos perdonados. Sin embargo, era tan serio el problema que no podía ni siquiera Dios decir, ya está, chicos, no pasa nada, pecaste, está todo bien. Tenía que haber sí o sí una muerte por esos pecados. Yo quiero mostrar lo tan serio y tan grave es el pecado. Por eso dice la palabra de Dios que la tierra entera está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Y esa manifestación de los hijos de Dios tiene que ver con el reino del Señor, cuando el Señor venga a restaurar todas las cosas. Hoy nosotros nos estamos manifestando para la evangelización, no para la restauración planetaria. La restauración planetaria la va a hacer el Señor cuando se manifieste Él y todos nosotros y Él restaure todas las cosas. ¿Hoy todas las cosas están restauradas? No, claro que no. Estamos en la primera fase, digamos. Estamos siendo restaurados nosotros para luego restaurar lo que sigue. Así que el pecado tiene un alto poder para maldecir todo lo que toca. Por eso que en el cielo no puede haber pecado. Yo no veo que el Padre ande mintiendo de Jesús. Yo no veo que Jesús ande hablando mal del Padre. No vemos que ahí están ellos peleándose y los ángeles están peleando que yo soy del Padre, no, yo soy del Hijo. Ah, pues yo soy del Espíritu Santo. No, en el cielo no hay pecado, no hay pelea. Y los cristianos muchas veces jugamos con el pecado. Lo abrazamos, lo tenemos ahí acariciando a ese monstruo. Y pensamos que es nuestro amigo. Decirle que está a tu lado, el pecado no es tu amigo, hermano. Díganmelo a mí, por favor, háganmelo recordar a mí. Amén. El pecado no es mi amigo, no es tu amigo, es un monstruo y hay que matarlo. Hay que hacerlo morir. Peleas, griterías, malos tratos, acusaciones, tergiversaciones, distorsionadores, murmuradores, maledicientes, codiciosos, orgullosos, querellosos, todo pecado. Así que por causa de Adán se transfiere la iniquidad, la concupiscencia, el pecado y la muerte. Pero por causa de Cristo, ahora nosotros, Cristo es el segundo Adán, que por medio de él, nosotros ahora podemos vencer al pecado, a la concupiscencia, a la iniquidad y tener vida eterna. Por eso que la muerte no lo pudo retener a Jesús. Jesús murió, pero resucitó. ¿Por qué resucitó? Porque el alma que pecare, esa morirá. Jesús no podía morir. Jesús no podía permanecer muerto porque él no tenía pecado. Por eso dice la Biblia que la muerte no lo pudo retener. Si Jesús hubiese cometido un solo pecado, ahí estaría muerto también. Pero como no cometió un solo pecado, porque es el Cordero de Dios con sangre limpia y pura, entonces cuando el Señor muere porque hay una falla técnica en el cuerpo, ese cuerpo vuelve a restablecerse. Porque ese cuerpo nunca pecó. Por eso que la muerte no lo pudo retener. Y por eso que nosotros, así como el primer Adán entró la muerte, con Jesucristo, que es el segundo Adán, entró la vida. Y nosotros vamos a vivir con Él eternamente y para siempre. Por eso que nosotros creemos en la vida eterna. Porque Jesucristo en 1 Corintios 15, 22 dice que Él venció al pecado. Y por medio de que Él venció al pecado, venció la muerte, nosotros, por su gracia, también. Por eso que algún día nosotros vamos a resucitar. Claro que vamos a morir, pero también vamos a resucitar. Y la muerte tampoco nos va a poder retener a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció por nosotros la muerte. Dale un aplauso al Señor, amado. Por eso que nosotros tenemos que ser puntillosos. Tenemos que sacar toda levadura de tu casa, de tu matrimonio,
de tu paternidad, de tu maternidad. Tenemos que sacar todo pecado. Porque como les decía, el pecado va a traer problemas, va a traer angustia, va a traer dolor. Pero ¿cómo? ¿No es que Cristo ya lo hizo? Claro, si nos arrepentimos de corazón, el Señor nos perdona. Pero si nosotros lo tenemos ahí, lo tenemos oculto, porque todos tenemos un pecado oculto que nadie conoce. Todos tenemos cosas ocultas que solo Dios y vos sabés. Porque somos todos pecadores. Pero no por eso vamos a tenerlo oculto. No, todo lo contrario. Tenemos que arrepentirnos todos los días. Tenemos que pedir al Señor que Él rompa toda ligadura de iniquidad. Decirle, Señor, necesito que tú quites y rompas toda iniquidad. Y esto lo vemos con el profeta Isaías. Porque el profeta Isaías, el Señor dice que en Isaías 6:7, que Él se da cuenta que era de labios inmundos. Y la Biblia dice que un ángel tomó una brasa del altar de Dios y lo puso sobre la boca. Y tocó mi boca, dijo Isaías, y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y es perdonado tu pecado. ¿Saben lo que nos está diciendo esto? Que la iniquidad se tiene que cortar y el pecado se limpia por la sangre de Cristo. Y esta diferencia lo hace la propia Biblia, porque a la iniquidad le dice, la palabra hebrea para iniquidad es awom y la palabra hebrea para pecado es chata. Entonces son dos cosas distintas. Muchas veces pensamos que iniquidad, concupiscencia, pecado es todo igual. No es todo igual. A la iniquidad se la corta. Por eso que nosotros en los encuentros atamos, reprendemos y cortamos todo pecado de iniquidad. Y llevamos a la gente a renunciar. Renuncio a esto en el nombre de Jesús y me arrepiento. Porque así se empieza a cortar todo principado y potestad del pecado sobre nuestras vidas. Porque son pecados de iniquidad que hasta se heredan. Se heredan, entonces yo necesito cortar eso que viene de herencia, que me lleva a pecar. ¿Por qué estoy pecando esto? Si no quiero, porque hay una fuerza que se llama iniquidad que me está llevando a hacerlo. Entonces necesito, en el nombre de Jesús, cortar esa iniquidad. Esto lo vemos en los encuentros. Así que la iniquidad, para que ustedes entiendan, es el carácter, por las dudas, si alguno todavía no la comprendió en totalidad, es el carácter detrás del pecado. Se convierte la iniquidad en la fuente de esos actos de pecados que nos llevan a pecar. Por eso Dios le dijo a Israel en Ezequiel 18, 30 y 31, Dios advierte a Israel y les dice que se aparten de su pecado para que su iniquidad, miren cómo Dios separa las cosas, no se convierta en piedra de tropiezo. Entonces la iniquidad se corta, se reprende, se clama a Dios para que sea quitada, pero también yo tengo que apartarme de todo pecado, para que esa iniquidad no tenga fuerza. ¿Cómo hago, pastor, para que esa iniquidad que viene de mis padres, que yo no tengo la culpa de tenerla, se corte en mi vida? Apartate del pecado, vas a ver que esa iniquidad va perdiendo fuerza. Corta la bocha, como dirían los pibes. Porque cada vez que vos recurrís a la pornografía, ponele, si alguno recurre, esa iniquidad se potencia. Está bien, después oro a Cristo, el Señor me perdona, se limpia, pero si vuelvo de nuevo, esos lazos vuelven a restablecerse. Y esa iniquidad que contamina tus ojos, después te lleva a codiciar otras personas. Si muchos jóvenes cortaran con la pornografía, no codiciarían mujeres. Porque muchos la ven y la desnudan cuando la ven. Porque sus ojos están llenos de pornografía. Ahí hay un pecado de iniquidad que se tiene que cortar. Entonces, el Señor dice, para que la iniquidad se corte, no solo hay que arrepentirse, hay que reprender, también hay que alejarse del pecado. Esa iniquidad va a perder fuerza y vos vas a empezar a tener dominio propio. Porque muchas veces, inclusive la iniquidad, son esos pecados ocultos que no queremos que nadie se entere. Y así como Adán, cuando pecó, quiso encubrir lo que estaba pasando, Job, en el libro de Job 31-33, él también, el patriarca Job, también dice que él quiso ocultar su iniquidad porque le daba vergüenza que sea manifiesto y que eso secreto sea dado a conocer. Y él le daba vergüenza a la gente, le daba vergüenza a su casa, su familia. Así que la iniquidad mayormente se busca guardar en secreto.
esa fuerza que está oculta ahí, que nos lleva a pecar, lo más probable no, seguro, es que nadie sabe que está ahí. Pero está ahí. Y vos lo sabés. Y no podés permitir que eso esté ahí fluyendo. Porque eso te va a cortar futuras bendiciones. Porque siempre la iniquidad va a ser algo que sea oculto. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar al Señor. Clamar al Señor. Tener una alta decisión de decir, corto con esto, corto con aquello. Saco de mi vida esto. Yo en varias oportunidades les he dicho que en mi casa hay cosas que no hay. No hay, no porque yo sea un genio. No hay porque si seguro que hay, entro como caballo. Entonces no hay. Siempre dije a modo de chiste, pero es verdad que en mi casa no hay pan. Porque si hay pan, me como todo el kilo. No, termino hasta no comerme todo el pan. Entonces mejor no hay pan en casa. Así es con el pecado, por eso dice el apóstol, quiten toda levadura. Si en tu casa hay esto que te hace pecar, sacalo. Si el internet te hace pecar, ponele contraseña, olvídate la contraseña, decirle a tu mujer o decirle a tu vecino, a tu papá, al de la vuelta que ponga una contraseña y olvídate de esa contraseña. Entonces va a ser un gran alivio llegar a casa. Porque vos estás controlando las cosas, ¿verdad? Te estás poniendo control. Y tenemos, para ser libres de cualquier iniquidad, ¿saben qué? Tenemos que confesar. Primero a Dios. Ser ministrado. Pero si no lo puedo, porque esa iniquidad no la puedo controlar y me está gobernando, amado, acércate a un ministro que pueda administrar tu vida. Que por amor nosotros no tenemos por qué decirle nada a nadie. Pero no lleves la carga solo o sola. Porque después el diablo, así como te dice, no se va a enterar nadie, el diablo después se encarga que todo el mundo se entere y tu vergüenza va a ser mayor, es lo que decía Job. Que él no quería que nadie se entere porque la vergüenza iba a ser mayor. Y te puedo asegurar que después el diablo va a agarrar el megáfono y lo va a publicar por todos lados. Entonces es mejor orar, clamar, consagrarse, apartarse, sacar todo lo que está mal, mirar introspectivamente y decir, bueno, este pecado de iniquidad no puede estar en mi vida, lo tengo que sacar, pero si necesito ser ministrado, tengo que empezar a orar, tengo que entrar en periodos de ayuno, tengo que entrar en periodos de consagración, no puedo, me está gobernando, me vuela la cabeza, no puedo tener dominio, andá y hablá. Con un ministro, con un hermano, no hables con cualquiera, no hables con cualquiera que después va a agarrar el megáfono y va a hablar. Habla con hermanos totalmente capacitados. Y nuestra iglesia, para gloria de Dios, tiene esos hermanos. Y les digo a los ministros, si yo me llegara a enterar que vos dijiste algo, que un hermano en una administración te confesó en intimidad, y yo me llego a enterar que vos anduviste hablando, yo a vos te bajo el ministerio. Porque para mí es cosa seria. Hay iglesias que se cuentan y se matan entre todos. No te junté con este, porque este anduvo con prostitutas. ¡Ay, Dios mío! Hacen algunos. A lo que quiero ir es que hay poder en la confesión también. En poder hablar con un hermano. Hay hermanos que son libres cuando lo pueden confesar. Son libres. Yo no me sorprendo de nada, porque soy pastor. Si yo me ando sorprendiendo de las cosas, mejor me voy a vender pochoclo a la estación de Varela. Entonces, como pastor, he escuchado tantas cosas que a mí no me sorprende. ¿Y saben qué? Yo cada vez que escucho cosas y ministro, yo lo miro o miro la situación como diciendo, yo puedo estar mañana en ese lugar, porque soy un ser humano. Y el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, con amor, miro a mi hermano o a mi hermana y no me atrevo a elevar juicio, condenación, nada, porque yo soy igual que él. Solo que peco de otra manera. ¿Verdad? Porque muchas veces, sí, ese. Y si nosotros somos pecadores, pero pecamos otro pecado, ¿qué no hacemos los cocoritos? Pero quiero decirte esto, hermano, busca ayuda. Si no podés,
Porque si no, después el lamento va a ser más fuerte. El dolor va a ser más fuerte. El llanto va a ser más fuerte. La tristeza va a ser más profunda. Porque el diablo va a querer pasar factura. Y aunque no te arrebate la salvación, por lo menos va a intentar todo para que esta vida acá en esta tierra sea lo más infeliz posible. No, pero ¿cómo? ¿No es que en Cristo soy feliz? Sí, pero el pecado nos roba el gozo de la salvación. ¿Amén o no amén? Así que tenemos que buscar, pedirle al Señor en oración. Dice su palabra en Isaías 53:5. Él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz fue sobre él, cayó sobre él, y por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros sanados. En esta mañana, el poder de sanidad de Dios está para cada uno de nosotros. Y si hay una ligadura de iniquidad, esa se tiene que cortar. ¿Y cómo lo hacemos, pastor? Orando, arrepintiéndonos, renunciando, confesando y tomando decisiones. Entonces la tierra, que es nuestro corazón, va a empezar a tomar potencia, va a empezar a tomar fuerza. Y la depresión emocional, la tristeza, ay, no sé, porque estoy triste. Hay pecado. Cuando esos pecados no están, no hay tristeza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estoy contento, estoy alegre, estoy feliz, estoy emocionalmente y psicológicamente estable. Porque no hay un pecado que me está ahí comiendo la cabeza, poniéndome culpa. Ay, que no me descubran, ay, que no me descubran, ay, porque se me descubren. Y andás chequeando, mirando todo, estás perseguido. ¿Qué pasa? Te está robando la paz. Y el diablo ahí metiendo ficha después. Así que debemos buscar también la llenura del Espíritu Santo. Si no hay llenura del Espíritu Santo, hermano, lo nuestro, ¿saben qué es? Es una porquería. Realmente, se los digo porque tengo autoridad para decirle. La vida de un cristiano sin el Espíritu Santo es una porquería. Porque no se puede efectivizar en tu vida el poder de Dios. Por lo tanto, sos un... No me sale la palabra. De esos que... Ya me va a venir. ¿Vieron cuando no es negacionista? Cuando vos decís que no, la gente te dice vos sos un... No, cuando vos te retraés, te negás a vos mismo. Cuando... No es la palabra retardado, pero una de esas quizás la entiendan, para dónde voy. Reprimido. Sos un reprimido. Y sí, sos un pobre reprimido. Un pobre infeliz que te está reprimiendo por ser un religioso. Por eso digo que ser cristiano sin el poder del Espíritu es una porquería. Pero ser cristiano con el poder del Espíritu es poderoso, hermano. Es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? El poder del Espíritu. Para no ser unos reprimidos. Quiero que oremos. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Menos Patricia, nos ponemos todos de pie. Patricia viene de una operación, por eso. ¿Cómo estás? Bien. Vamos a orar al Señor. Después vamos a orar por un bebé. Pero vamos a tomar un tiempito de oración. Yo quiero que pienses dentro tuyo. Hay una ligadura. Una ligadura, estamos hablando de una atadura, de una soga que te ata. Eso genera una ligadura. Algo que te está ligando a otra cosa. Hay una ligadura de iniquidad en tu mente, en tu corazón. Hoy vamos a renunciar en el nombre de Jesús. No hace falta que nadie se entere. Es solo vos y el Señor. No, pastor, pero yo soy un tipo santo, no tengo pecado. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Y este tema lo hablo con total humildad, porque es nuestra naturaleza. Ojalá fuésemos ángeles, ¿no? Porque los que están con Dios son ángeles que no pecan. Ojalá nosotros que estamos con Dios, me encantaría que el Señor venga, muchachos, les cambie el cuerpo, pim, pim, pim. Ahora, angelicales, somos unos angelitos. Gloria a Dios, eso va a pasar, porque Dios va a darnos un cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, ¿qué?
Mientras tanto recurramos a aquel que nos puede salvar. Mientras tanto recurramos a aquel que puede cortar todo pecado de iniquidad. Mientras tanto recurramos a aquel que murió en la cruz para perdonarnos y limpiarnos. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto esforcémonos para morir y hacer morir todo pecado de nuestra propia humanidad. Ya sea peleas, griterías, disensiones, celos, envidias, codicia, avaricia. Eso tiene que morir. Porque si no tu vida se vuelve chata, infeliz. Y el Señor te llamó para que vayas de gloria en gloria. Yo siento la presencia del Espíritu Santo, hermano, que nos quiere ministrar a todos en esta hora. Viene una gloria mayor para tu vida, porque tu Padre te ama. Tu Padre te ama, Él te ama y dio a Jesucristo para que tú y yo seamos salvos por medio de su amor, de la fe que es en Jesús. Entonces, si clamas a Él, Él te va a limpiar de todo pecado y de toda iniquidad que esté dando vueltas sobre tu vida. Esa autoridad satánica, el Señor la corta. Esa autoridad diabólica, el Señor la rompe. El Señor va a tomar de su Espíritu Santo, que es más poderoso que cualquier brasa del altar. Porque a Isaías se le dio una brasa del altar, pero a nosotros se nos dio del Espíritu Santo. Entonces el Señor va a poner de su Espíritu y va a quemar toda impureza, va a consumir toda iniquidad y tus pecados van a ser limpios. Y tú lo que tienes que hacer es consagrarte. Tú lo que tienes que hacer es consagrarte. Lo que tienes que hacer es consagrarte para ir de gloria en gloria, si es lo que el Padre quiere, en el nombre de Jesús. Por eso, toma autoridad y renuncia a todo pecado, renuncia a todo mal pensamiento, renuncia a todo pensamiento de muerte, por ejemplo. Ahí está, esos pensamientos de suicidio dando vuelta. Te vas, diablo, en el nombre de Jesús, y renuncio a todo pensamiento de pecado, de muerte, de suicidio, de envidia, de codicia. En el nombre de Jesús quito toda autoridad al enemigo y le doy toda la autoridad a Jesucristo para que Él haga en mí lo que tenga que hacer. Yo siento la presencia del Señor que está consumiendo toda obra de iniquidad y de pecado, porque el Señor te ama, y todo odio, todo rencor, todo sentimiento y toda atracción, el Señor la quita de tu vida. Se pudre en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que renunciar. Confiesa al Señor tus pecados. La palabra del Señor dice que los que confesamos nuestros pecados, nuestras transgresiones, seremos perdonados. Así que confesá al Señor, pero renuncia también para quitar toda autoridad a Satanás. Renuncia en el nombre de Jesús para quitar toda atadura de iniquidad, en el nombre de Jesús. Y el Padre envía a su Espíritu Santo. Así que podés decir: yo renuncio en el nombre de Jesús a la mentira. Renuncio en el nombre de Jesús a la codicia. Renuncio en el nombre de Jesús a toda desviación sexual, a toda codicia sexual. Renuncio en el nombre de Jesús a toda murmuración. Renuncio a toda avaricia, a toda codicia. Renuncio en el nombre de Jesús a todo orgullo, a todo rencor. Yo renuncio. Te vas de mí en el nombre de Jesús. Vamos a orar como estoy orando yo. Nos declaramos libres. Nos declaramos libres de toda atadura, de toda iniquidad en el nombre de Jesús. Nos declaramos libres de todo pecado de iniquidad por la sangre de Jesús. Renunciamos a toda violencia, a toda idolatría. Renunciamos a todo pacto satánico de hechicería, de espiritismo. Yo no sé si alguna vez viste al brujo, a la bruja, a un espiritista. Renuncia en el nombre de Jesús. Renuncia en el nombre de Jesús. Renuncia en el nombre de Jesús a todo trabajo de brujería, de espiritismo. Se va, se pudre, se rompe en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo cortamos toda maldición, porque el pecado abre puerta a las maldiciones, pero Cristo nos bendijo con toda bendición. Por lo tanto, renunciamos a toda maldición de pobreza. Esa maldición de pobreza ahora se corta en el nombre de Jesús. Renunciamos en el nombre de Jesús. Cortamos en el nombre de Jesús. Echamos fuera en el nombre de Jesús toda clase y tipo de maldición emocional, psíquica, psicológica, espiritual, del cuerpo. Declaramos salud, porque su palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Declaramos salud para tu cuerpo. Es el fuego de Dios, del Espíritu,
que viene sobre tu vida. Recíbelo, recíbelo. Esa maldición el Señor la corta, la termina, porque en la cruz del Calvario Jesús rompió esa acta que estaba escrita en nuestra contra. Él cortó toda esa maldición en el nombre de Jesús. Créelo, créelo, porque es la bendición del Padre para tu vida. Se va, se va, se va. Todas esas maldiciones se cortan en el nombre de Jesús. Clama, clama conmigo por la sangre de Jesucristo, para perdón de pecados, de limpieza y de liberación. Recíbelo, recíbelo, por gracia, por gracia, por gracia, solo por gracia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu aquí cuidamos, Señor. Cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. Las bendiciones del Señor fluyen, En ti yo quiero más. fluyen, fluyen. Vida es un altar. La gracia del Señor Y toma tu lugar. sobre tu vida y que sople aún más. Sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Queremos más de ti, Que la gracia del Señor y la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento esté en tu vida. No es mi deber como pastor hacer que solamente tengamos un momento espiritual, sino también es tu deber como hijo de Dios de cuidar el don de Dios y de avivarlo. Aviva el don de Dios que está en ti. ¿Cómo lo avivás? Consagrándote, buscando la llenura del poder del Espíritu Santo, apartándote de toda iniquidad y de todo pecado, alejándote de toda práctica que no le dé la gloria al Señor. Y de esa manera el Señor bendice y te prospera. Y lo que tiene que venir sobre tu vida vendrá. Lo que tiene que venir vendrá. Porque Dios es fiel. Porque Dios es bueno. Y porque Él ya te bendijo. nos convocaste, tú nos redimiste. Él ya te bendijo. Así que dale la gloria, dale gracias. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará.
tengas temor del maligno, te dice el Señor. No tengas temor de los brujos, curanderos, hechiceros, macumberos. No tengas temor de Satanás. No tengas miedo a los demonios. No tengas miedo ni temor de las tinieblas. Porque el Señor te dice: yo estoy contigo como poderoso gigante. Y mientras yo esté contigo, Satanás no te toca. Y mientras yo esté contigo, el diablo está debajo de tus pies. Que no te preocupe el temor que te quiera dar el Satanás con algún vecino macumbero. Que no te agarre miedo de que alguien de la brujería, de la hechicería te esté dando vuelta, o que los demonios quieran venir. El Señor los reprende y los echa fuera, y Él te da de su paz. Así que no tengas temor de ellos, te dice el Señor, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Esmérate, esfuérzate en la gracia que es en Jesús, porque todo te va a ir bien. Vas a prosperar, vas a salir adelante, vas a crecer, porque yo estoy contigo. Por algo di mi vida, dice el Señor, en la cruz, para ayudarte y bendecirte, para que salgas adelante. Así que no tengas temor. No tengas temor del diablo que viene con mentiras de soledad, con mentiras de angustia. No tengas temor, te dice el Señor. Yo estoy contigo para liberarte de cada una de ellos. Yo estoy contigo para liberarte. Porque somos la niña de sus ojos, dice el Señor. Especial tesoro somos para Él. Levanta tu mano y dícele: gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá, porque estoy seguro en tus manos, Señor. No habrá serpientes. No habrá escorpiones. Y no habrá plan satánico, ni mentes malvadas que puedan arruinarte, porque nadie puede maldecir lo que yo he bendecido. Así que dale gracias al Señor. Oh, sí, Señor. Oh, derrama, Señor. Derrama, Señor. En el nombre de Jesús. Tu gloria. En nosotros. En mí. La gloria del Señor está sobre tu vida. Porque Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos justificó, Él nos perdonó, Él nos puso nombre. Suyos somos.